muchos pastores, hermanos, y predicadores que no entienden qué es doctrina, han inventado una frase, hermano, tan tonta, así con el perdón de la palabra. Una frase, hermano, pero tonta. La frase dice, y usted a lo mejor la ha oído, la doctrina divide. Claro, como ellos no saben qué es doctrina, ellos entienden que doctrina es legalismo, que doctrina es fariseísmo, que doctrina es ser muy religioso. No, doctrina, la palabra griega didascaleo, didascalea, según sus variaciones, significa enseñanza. Y todo lo que Cristo vino a dar fue enseñanza. Entonces, cuando alguien está diciendo, la doctrina divide, está diciendo que la doctrina es mala. Imagínese esta escena. Se reúnen, hermano, en una convención varios médicos. ¿Ok? Y el propósito de esa reunión, de esa convención de médicos, hermano, es porque quieren ser mejores médicos. Quieren ser más fieles al juramento hipocrático. Los médicos, cuando ya se reciben, hacen un juramento hipocrático que a lo mejor tiene sus partes malas, pero también tiene sus partes buenas, ¿no? Y por ejemplo, algunos puntos del juramento hipocrático es que les demanda ser éticos, transparentes pues, o sea, no tienen por qué estar engañando a la gente con falsos diagnósticos o timándolos o robándoles el dinero o solamente tratándolos sin curarlos, ¿me entiendes? Sino que solamente tratémoslo para que vuelva y aquí tenemos un cliente. Por eso la gente que va al médico no se llama cliente, ¿cómo se llama? Paciente. Hay muchos hermanos en sus iglesias que no son ovejas, son clientes, porque nada más los ven como una entrada económica dentro de la iglesia. El juramento hipocrático también les demanda confidencialidad, porque hay cosas delicadas de la salud de alguien que no se pueden proclamar en alta voz y por todos lados. Compasión es otra cosa que el juramento hipocrático. Ya quiero llegar a la ilustración, aguánteme poquito para que yo llegue ahí, pero es importante hablar estos puntos para que al final tenga más sentido. Compasión. En esta parte de la compasión dice que el médico, si alguien viene enfermo y el tratamiento que le va a dar es mucho más agresivo que la misma enfermedad, es mejor dejar a la persona padecer un poco esa enfermedad con tal de no infligirle un dolor mayor, porque siempre están buscando el bienestar de la persona en ese momento. Entonces imagínense esta escena, hermanos, se reúnen en una convención, tratemos de ser mejores médicos, tratemos de hacer mejor trabajo, y cuando va a empezar, hermano, la reunión, se levanta uno de ellos que es el líder, es el médico apóstol, y dice: mis queridos médicos, mis queridos doctores, olvidémonos de ese juramento hipocrático, porque ese juramento a nosotros no nos beneficia, beneficia a los demás. Nosotros lo que tenemos que hacer es desligarnos de eso y ver nuestro beneficio, ver la forma de nosotros, no sé, démosle a la gente medicina más cara para que nosotros tengamos más dinero. No nos esforcemos por curarlos, sino meramente por tratarlos para que nunca se sanen. O lo importante es que nosotros hagamos dinero y seamos médicos ricos. Y alguien dice: perdón, doctor, y deberíamos de mejorar el hospital y la clínica y comprar cosas que ayuden para tratar mejor a los pacientes. No, pues eso a nosotros ¿en qué nos beneficia? Nosotros lo que nos beneficia es tener una buena casa, un buen carro, aunque la clínica y el hospital se caigan a pedazos. ¿Verdad que no tiene sentido, hermano? O sea, que los médicos, que un pastor diga la doctrina divide, equivale a que un médico diga la medicina no sirve. En otras palabras, es como una nonsense, no tiene sentido, es como una ilógica. No tiene ningún sentido, hermanos. Pero eso es lo que los pastores dicen. Esta frase se usa en frases como, por ejemplo, pastores, juntémonos, pero para poder estar en paz, dejemos nuestras doctrinas a un lado. Porque si nosotros empezamos a hablar de doctrina en esta reunión de pastores, van a surgir desacuerdos y vamos a acabar divididos. Entonces, ok, entonces tú enseñas las herejías que tú quieras, yo enseño las herejías que yo quiera, y juntémonos y deshagámonos de la doctrina. Pregunta: ¿cómo se puede deshacer de la doctrina un pastor que se supone que para eso vive? Para estudiar doctrina y enseñar doctrina, y ese es todo el lenguaje de un pastor.
Todos los temas, hermanos, son doctrinas. Si estamos hablando de oración es doctrina, si estamos hablando de congregarnos es doctrina, si estamos hablando de la membresía es doctrina, si estamos hablando de la iglesia es doctrina, si estamos hablando de servir a Dios en el culto, en la iglesia es doctrina. Todos los temas de la Biblia son doctrina. Ningún pastor que ame a Dios y a su palabra puede estar de acuerdo con este dicho. A mí si alguien me invita y me dice, Pastor Ríos, venga a esta reunión de pastores, pero para que estemos en paz no hablemos doctrina, yo no voy. ¿A qué voy a ir entonces? ¿A decir payasadas? No. Es imposible que alguien que ama a Dios y su palabra diga que la doctrina hay que ponerla a un lado porque la doctrina divide.